Enseñanza bíblica, serie Vida Cristiana, Mito o Realidad, tema número 10, el camino de la restauración. Así se va a llamar el tema, el camino de la restauración. Porción bíblica, 1 Samuel 22, del 1 al 5. Y bueno, quisiera que ustedes pongan totalmente su atención en la restauración que va a hacer Dios de sus siervos. Quisiera empezar con esta pregunta. Más bien primero con este comentario. Usted sabe que en los museos se hace una gran cantidad de inversión por tratar de restablecer cosas que son antiguas. Estas cosas en ocasiones son aproximadamente valores de 1 millón, 2 millones, hasta 100 millones o incluso en algunas ocasiones se dice que es invaluable. Pero los museos invierten toda esa cantidad de dinero para tratar de restaurar estas obras. La pregunta es, ¿por qué se tiene que invertir tanto dinero en la restauración? Ahora imagínese, si el hombre tiene la capacidad de invertir esa cantidad de dinero, imagínese Dios, ¿qué es lo que invierte en nosotros para restaurarnos? Bueno, porque hay que decirlo que muchas veces vamos a estar quebrados, muchas veces vamos a estar descarapelados, muchas veces caídos, muchas veces despintados. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro sistema emocional va a caer. Muchas veces nuestro sistema físico va a caer. Muchas veces nuestras decisiones nos van a llevar por caminos que son incorrectos. Imagínese usted cuánto invertiría Dios en uno de sus hijos para que él sea transformado, restaurado y puesto en el trabajo. Así que esta porción bíblica que vamos a ver generalmente se aplica solamente al estándar de David, pero yo quisiera hacer una aplicación más amplia de todas las restauraciones que vamos a ver en todos los grupos que van a participar de esta porción bíblica. Cuando usted lea la porción bíblica, por lo menos va a encontrar 2 grupos. Y uno de ellos es muy importante porque es el líder. Lo vamos a acusar en 3 grupos. Y recuerde que David inicia su ministerio solamente con 5 hombres pidiendo la espada prestada de Goliat. Y obviamente la bendición de un sacerdote que después va a ser asesinado en manos de Saúl. El contexto de esta escritura es muy sencilla. O sea, David es perseguido por 2 reyes. David se tiene que pasar por loco. Ubique usted en su cabeza, un rey es de israelita, otro rey es mundano. O sea, pero los dos a final de cuentas tienen el mismo poder de destruir a David. Ponga esto en su cabeza. O sea, uno es israelita, lo quiere destruir, el otro es mundano, lo quiere destruir, ¿ok? Ponga esto en su cabeza antes de poner la lectura. Entonces, ¿qué grupos usted va a ver en la lectura? Y cómo es que David va a participar con estos grupos. ¿Ok? ¿Le parece bien si participamos de la lectura? Porción bíblica entonces, 1 Samuel 22, versículo del 1 al 5 y dice: Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpah de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en un lugar fuerte. 5. Pero el profeta de Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Le parece bien si oramos? Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos que muchos de nosotros, nuestro corazón a veces no va a estar acepto a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos que muchas veces vamos a estar declarados faltos, si no es que todo el tiempo. Sabemos que tú nos quieres restaurar, tú nos quieres poner en tu servicio, tú nos quieres llevar por el buen camino. Si estamos tomando caminos que no son adecuados, decisiones no adecuadas, Señor, ayúdanos a restaurarnos. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, para que también estén aceptos a ti, Señor. Sabemos que nuestros corazones a veces son faltos, Señor, pero sabemos que tú los puedes llenar.
Ayúdanos, Señor. Eleva nuestra petición hacia ti, Señor, que nuestra petición esté en ti, Señor, y que nosotros podamos vivir en ti, Señor. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe siempre al camino hacia ti, Señor. Que Cristo que mora en nuestro corazón nunca lo quitemos de ahí. Que siempre esté Cristo en nuestro corazón. Te pido, Señor, la redención, te pido el perdón de pecados, te pido el perdón de las cosas que hemos hecho que en ocasiones no nos hemos dado cuenta. Padre, ayúdanos, porque sabemos que con esta palabra el mayor tema que tenemos que entender es la reconciliación y la restauración que tú haces con tus hijos. Gracias, Señor. Te lo pido en tu santo nombre y de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted se dio cuenta, entonces, por lo menos hay 4 grupos. ¿Ok? Pero quiero que empecemos con este punto. David, quien había sido ungido como profeta por Samuel, como por parte de Dios, ahora es perseguido por Aquis y es perseguido por Saúl. Para este momento difícil podemos creer que realmente David no tenía ningún respaldo de Dios y que estaba ungido simplemente por su propia convicción. Mas sin embargo sabemos que Dios no se equivoca y David estaba pasando un proceso. Y este es, yo creo, para mí, dentro de las Escrituras, el momento crucial en donde David pasa de ser perseguido a tener un respaldo completo de parte de Dios, no solamente divino, sino que también humano. Sin embargo, estos comportamientos que podemos ver en los reyes, lo podemos ver en las reacciones naturales de todos nosotros cuando nos presentamos en una congregación o cuando nos presentamos en cualquier lugar. Va a haber gente que es religiosa o gente que posiblemente se ha alejado de Dios, que va a tener envidia, soberbia o que va a tratar de atacarte en cualquier tipo de ministerio que hagas. O incluso si no haces ministerio, simplemente porque te presentas a la iglesia, será suficiente para que la persona te ataque. Por otro lado, tenemos a la gente que es mundana, que a veces también se presenta en la iglesia, y esa gente mundana no le interesa lo que uno hace, pero sí le interesaría destruirte, porque la gente mundana tiene menos conocimiento todavía de Dios. Así que permítame darle esta aplicación. Cuando una persona tiene la luz de Dios, provoca generalmente el rechazo de los carnales, de su congregación, de su familia, de su trabajo. Y va a estar en un conflicto completo, porque obviamente el carnal siempre va a tratar de eliminar al espiritual. Eso es una regla natural que nos enseña la palabra de Dios a través de toda la Biblia. Regularmente el carnal trata de eliminar al espiritual. Vemos en el caso desde Caín y Abel, podemos aplicarlo en Esaú con Jacob. O sea, siempre el carnal va a tratar de matar al espiritual, ¿cierto? Podemos dar más ejemplos, pero creo que con esto es suficiente. En este caso, dentro de la misma Israel, Saúl, quien era carnal, obviamente ungido por Dios, elegido por Dios, trataba de matar al espiritual, que aunque era ungido por Dios, no tenía todavía el poder como rey. Es interesante. Y será entonces considerado también por los mundanos como loco. David tiene que hacerse pasar como loco. ¿Para qué? Para no ser aniquilado, para no ser encarcelado, obviamente para no ser enjuiciado. Y esto lo vemos obviamente en la persona de Aquis, en el rey de Aquis. Si usted se da cuenta, esto no termina en el tiempo de David. Esto continúa ahora, en nuestro mundo actual. Generalmente los que buscan de Dios y se comprometen con el Señor siempre estarán siendo criticados por aquellos que están alejados del Señor o que son mundanos. 2 tipos de grupos que siempre van a estar en contra del que va a estar buscando la vida espiritual. Y obviamente estos mundanos, como estos que están alejados de Dios, van a tratar de una manera u otra alejar al espiritual. Y si el espiritual no convive con ellos en esos preceptos, en esos conceptos, y no le dan la oportunidad para que viole las leyes de Dios, entonces ellos se molestan, se enojan y lo quieren eliminar. Así que los mundanos, así como los que se alejan de Dios, porque no quiero decirlo de otra manera, ¿verdad? Son gente que va a llamar al espiritual loco. En la actualidad entonces tenemos en el Nuevo Testamento una escritura que nos da toda la estructura de esto. Pasemos a 1 Corintios 1, versículos 18 al 19, en donde Pablo nos lo va a explicar de una manera precisa.
porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Note que desde el principio Pablo está haciendo una división tremenda. ¿Cuál es? No es que no conozcan la palabra de Dios, sí la conocen, pero se desviaron del camino y se perdieron. Dejaron los preceptos de Dios y se perdieron. Dejaron los estatutos de Dios y se perdieron. Dejaron la guianza del Espíritu Santo y se perdieron. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, ¿destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos? No, ¿verdad? No va a suceder esto. Dios siempre va a mantenerse con los sabios, que son calificados como los temerosos de Dios, y con los entendidos. Por eso una de las grandes bendiciones que cualquier persona puede dar es que tú puedas ser sabio y entendido de las cosas de Dios, que el Espíritu Santo te guíe. Aunque no es una regla general, entonces, mis hermanos, regresando a las Escrituras, en la historia de David, podemos entender cómo se da el rechazo y la persecución como parte de una escuela que tenía que pasar David para tener una graduación. Para este tiempo más o menos, David ya tiene una persecución de 4 a 5 años de parte de Saúl. Imagínense lo cansado que es 4 o 5 años que alguien te esté persiguiendo para matarte. O sea, todos los días, ¿ok? Piénselo, todos los días. Piénselo realmente la escena, viva la escena, que usted se tenga que esconder todos los días, que tenga que buscar en lugares donde no sepan de usted, que no haya ningún chismoso como Edom para que vaya y diga, hey, aquí está Saúl, que no haya nadie que te esté marcando y que tengas gente fiel. David empieza con 5 nada más. Fíjense el ministerio de David cómo empieza. Con 5. Aproximadamente, no hay más gente. 5 que lo acompañaron todo el tiempo. Esto nos enseña a nosotros que el entrenamiento verdadero de un siervo de Dios es duro. Y tenemos que aprender, no en el camino que nosotros queremos, sino en el camino que Dios necesita que aprendamos. Y esto lo tenemos que poner en nuestro corazón. No es en el camino que tú quieras, sino es en el camino que Dios quiere, porque Él te está preparando para lo que vas a confrontar. No se trata de que tú encuentres tu aprobación y el respaldo del hombre, sino se trata de que tú encuentres la aprobación y respaldo de Dios. Que Dios verdaderamente sea tu refugio, que Dios sea tu convicción. El gran problema que tenemos aquí es que la mayoría de nosotros tratamos de cubrir todas y cada una de las cosas que el hombre pide. Si tú vas a una iglesia ahora y eres nuevo, ¿qué es lo primero que te pide un pastor? Dame una carta de recomendación, pero no te dice, ¿cuál es tu testimonio en Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? ¿Qué estás trabajando en la obra? No te pregunta, ¿lees la Biblia? ¿Oras? No te pregunta, ¿estás tiempo en comunión con Dios? ¿Tienes tu espacio en silencio? ¿Ayudas a los demás? No hay esa pregunta. La primera pregunta que te hace generalmente un pastor es, ¿tienes una carta de recomendación de tu antiguo pastor? Déjame ver, si quieres servir aquí, aunque tengas 5 años de instituto bíblico de otro lado, tienes que pasar tu instituto bíblico aquí. Como que si la Biblia y la teología cambiaran. No sé si me está siguiendo lo que le estoy comentando. Nosotros no seguimos reglas de hombre. Nosotros estamos siguiendo la regla simplemente de que Dios nos capacite para el trabajo. Y ahora te voy a decir, tú puedes decir, bueno, nomás para el trabajo de la iglesia. No es para el trabajo de la iglesia en la que Dios nos quiere capacitar. Dios nos quiere capacitar para que apliquemos el testimonio de Dios en todas las cosas que hagamos. En cualquier lugar que nos movamos, ahí Dios quiere que nosotros participemos de su testimonio, de su palabra, de su honra, de su gloria. Una persona fue y me dice, ¿por qué hablas tanto de Dios? Porque yo le debo todo a Dios. A mí no me da vergüenza hablar de Jesucristo. Y eso que tengo clientes que son de diferentes religiones. Dios es para mí mi refugio. Entonces, si usted se está dando cuenta, Dios va a utilizar su propio modelo. Y va a usar el modelo para ti, diferente al que va a usar para otro. Y vas a ser puesto en prueba diferente al que va a ser puesto en otros.
Y nosotros tenemos que cuidar en nuestro corazón, no entrar en el nivel de las tentaciones. No darle la entrada a Satanás. No darle la entrada al pecado. No darle la entrada a los sentidos, a la comezón de oír, a las nuevas doctrinas. Nosotros tenemos que mantenernos en el camino que Dios nos está dando. Y si tú te estás dando cuenta, entonces, aquí Dios eligió 4 caminos diferentes. Te los resumo rápido. Uno para David, otro para su familia, otro para el rey de Moab y uno más para la gente que congregó. Los 4 llegaron al mismo lugar de diferentes caminos, de diferentes experiencias, pero con un mismo propósito que Dios estableció: juntarlos para que pudieran ser el ejército más poderoso de Israel y el único que ha cumplido con tener a Israel unido en toda la historia de Israel. Qué interesante. ¿Llegaron todos con la misma escuela? ¿Fueron al mismo instituto bíblico? No. Cada uno llegó con su propia experiencia. Ahorita vamos a ir trabajando un poco más esto. Entonces, podemos llegar a un principio sencillísimo. Dios no hace acepción de personas y Dios va a tratar con cada uno de manera personal. Dios va a tratar de cada uno con manera personal. Así que vamos a ver el punto número 1. Dios siempre te dará respaldo. Dios siempre te dará respaldo. Si comparamos esto que le está pasando a David y lo ponemos en el lado humano, diríamos, el líder se quedó solo. David fue rechazado por toda autoridad. David fue rechazado por todo su pueblo. David fue rechazado por todos los que estaban alrededor de él. Los que pelearon con él. Los guerreros de Israel. Simplemente David nunca fue, para los seguidores de Saúl, el rey perfecto. Pero note esto. David siempre fue un trabajador eficiente, fiel a su liderazgo. Cuando le tocó tocar el arpa, la tocó. Cuando le tocó pelear con Goliat, peleó. Cuando tuvo que hablar con Jonatán, habló. Cuando tuvo que ir a matar a los filisteos, los mató. Es decir, si tú tuvieras un trabajador así de fiel, ¿tú como autoridad qué harías? Pues cuidarlo. Pero aquí es algo que roba la tranquilidad. Cuando algo te roba la tranquilidad, te quita la tranquilidad de tu corazón, te viene la envidia, la soberbia, el enojo. ¿Y qué es lo que va a pasar en ti? Simplemente no puedes ver las cualidades del otro. Y ponga esto en su cabeza ahorita. Si te gana la soberbia, si te gana la envidia, no puedes ver las cualidades del otro. Fíjense cómo David no solamente puso un cumplimiento de todo su trabajo, sino que además por cumplir con su trabajo, le vino la sentencia de muerte a través del hombre, pero no a través de Dios. Así que muchas veces podemos tener la sentencia de muerte a través del hombre, pero tener siempre la convicción de que Dios es el que va a hacer su voluntad con nosotros. Esta es la parte de David. Nos trae varios aprendizajes y quisiera mencionarte 3. Número 1, escucha, llegará el momento que nadie te quiera por tu fidelidad a Dios y te sientas solo en la humanidad, pero Dios siempre va a estar contigo. Para muchos, el pasar la soledad es un principio difícil, pero muchas veces es necesario para enfrentar el dolor y la angustia y acercarte cada día más a Dios. Esta parte del entrenamiento a veces a muchos nos va a parecer difícil, nos va a parecer que no es congruente decir, Señor, ¿por qué me estás abandonando? Señor, ¿por qué no puedo ver tu rostro? Señor, ¿por qué estás lejos? Y ya lo hemos estudiado en los Salmos. Pero sin embargo, esta es la parte del entrenamiento en la cual tú vas a saber qué personas te van a dar la espalda y quiénes son hipócritas contigo. Porque ¿sabes qué? Mucha gente que está alrededor de ti te va a dejar solo cuando tú estés en los más grandes problemas.
O cuando tú ya no le sirvas. O cuando tú ya no tengas nada que ofrecerle a esa persona, te va a dar la espalda y te vas a quedar solo. Te vas a quedar sola. Y entonces vas a tener que recurrir al único que nunca te va a dejar, porque dice, yo nunca te voy a dejar huérfano, que es Dios, y va a decir, yo te doy el respaldo para que sigas adelante. Dese cuenta que David aquí, cuando ya estaba en la cueva de Adulán, se estaba sintiendo como solo. ¿Con cuántos peleó mano a mano? Imagínense el pueblo diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000, y todos esos, ninguno ahí. Es igual que cuando Cristo entra a Jerusalén y todos, hosana al Dios de las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después de 3 días, crucifíquenlo. La misma figura. Muchos de nosotros vamos a pasar por ese calvario también, que vamos a ser crucificados simplemente porque vemos gente que no le caemos bien. O va a haber gente que nos tiene envidia. Tenemos que tener la cabeza firme y decir, esa persona nos está dando la espalda y es parte del entrenamiento que Dios tiene preparado para nosotros, para reconciliar nuestro corazón, para trabajar en esperanza y para trabajar en paciencia. Mucha gente dice, es que si quieres desarrollar paciencia, necesitas tener pruebas. No, discúlpame que te lo diga. Si tú quieres tener paciencia, necesitas practicar esperanza. Y apegarte a Dios todo el tiempo, sabiendo que en tu esperanza siempre va a haber una respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. Y va a haber siempre una respuesta. Y esa respuesta va a ser en el tiempo de Dios. Y ahí empiezas a practicar la paciencia, porque sabes que todo lo que Dios decida es correcto, pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Tengo mi esperanza puesta ¿en quién? En Dios. Mi fe está puesta ¿en quién? En Dios. Mi fe no está puesta en que mi petición va a ser respondida, ya en este momento. No. Pero tengo la esperanza de que posiblemente Dios me la va a responder en su tiempo. Y como se los he dicho, las respuestas de Dios son sencillas, ¿verdad? Espera, no, o ahí está la respuesta sí. Y cuando te dice espera, ya lo vimos la semana pasada, Sara nomás esperó 10 años y empezó a hacer sus cosas y obviamente hubo problemas. Así que, punto número 2 que aprendemos de esta escritura. En el caso de David, podemos entender que nadie de los que conocía le importó lo que le pasó a David. ¿Estás entendiendo? Va a haber mucha gente que tú vas a decir, en ti tengo confianza, platicamos, somos bien amigos, somos bien a buena onda. ¿Y qué va a pasar? Cuando te pase algo, no me importa. No tengo casa para alojarte. Imagínense la figura. David corriendo a una cueva, en lugar de ir a correr a una casa, en lugar de correr a una fortaleza, en lugar de correr a un lugar, a un castillo. David andaba corriendo a una cueva. ¡Wow! David no tenía refugio. ¿A usted le ha pasado alguna vez que tenga que correr porque no tenga un lugar a donde ir? Imagínense cuando yo veo a los homeless y digo, muchos de ellos tienen que correr a los puentes porque no tienen un lugar a donde ir. Muchos de ellos no son de este país, vienen de otros países, no tienen familiares, o sea, no tienen otro lugar donde correr. Y después escucho a muchos que los critican, esos flojos que no trabajan. De veras, ya te viera como extranjero en otro país, sin papeles muchas veces, sin dinero. ¿Qué harías? Tener que cuidado con nuestra boca muchas veces. En el Salmo 61, versículo 3 y 4 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David aquí da la respuesta. El único refugio que necesito es el de Dios. No necesito la casa de mi amigo, no necesito la casa de mi compadre, necesito el refugio de Dios. Esto confirma que cada uno de nosotros como creyentes debemos de buscar a Dios ante cualquier necesidad, mis hermanos. Y voy otra vez al tema. Primero tenemos que buscar a Dios, independiente que parezca una necesidad chiquita o pequeña, como sin nada.
Debemos de poner nuestra esperanza, nuestra fe, no en la ayuda humana, sino en Dios. Si la ayuda humana viene de parte de Dios o es enviada de parte de Dios, decimos gracias Señor porque tú la enviaste. Y aquí es parte de lo que vamos a ver en estos versículos bíblicos. ¿Quién fue el que mandó la ayuda humana? ¿David se puso a reclutar gente? No. La gente llegó a él. Ahorita vamos para adelante en eso. 3. En este proceso de soledad, nadie se atrevió a levantar la mano para decir, yo voy a cuidar a David. Yo voy a defender a David. Yo voy a ser abogado de David. Es decir, apareció un descuido completo. Un descuido completo, mis hermanos. Yo no sé si usted se imagina si esto no es digno de meterte en depresión. Pero aquí viene la respuesta. Dios nunca lo dejó solo. Dios nunca lo dejó solo. El ser humano puede descuidarte, pero Dios nunca va a descuidarte. Y si tú te pones a pensar, pudieras decir, oye, con todo esto que le está pasando a David, ¿realmente David es un fraude? ¿Cuál autoridad tiene de parte de Dios? Ve cómo Dios lo está tratando. Si al contrario de estar mejor, David está perseguido en una cueva, sin respaldo. Imagínense, ese es el ungido de Jehová. No, mis hermanos. David estaba siendo preparado y estaba siendo protegido por Dios, preparado para un liderazgo y protegido por Dios para tener una unidad de un país que él necesitaba, que era el pueblo de Israel, pero no separado, sino unido. Qué tremendo, ¿no? David estaba cansado de esta situación. Pero yo imagino que sí, y esto nos hace recordar lo que Jesucristo nos dice, que cada vez que nosotros, por la cuestión del evangelio, por ser creyentes, porque nos estén persiguiendo, porque nos estemos alejando, cualquier situación, Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y ¿qué dice Jesús? Y yo os haré descansar, ¿verdad? Así dice la Escritura, ¿verdad? Y yo los haré descansar. ¿Quién es el que te va a dar el descanso? Dios. Así que entendamos que dependemos de la ayuda de Dios al 100%, independientemente de la situación que estamos pasando. No ponemos nuestros ojos en el humano, pero si Dios nos manda a los humanos a que nos ayuden, adelante. Pero tenemos que estar 100% seguros de que Dios los ha enviado. 100% seguros, porque va a haber gente que va a llegar y te va a decir, yo te voy a ayudar con este problema, pero en cuanto tenga la oportunidad, te lo va a cobrar. Recuerde que cuando usted haga un favor, el favor se olvida. Si usted hace un favor y luego quiere ir con la persona y decirle, ¿te acuerdas cuando te presté el carro? Pues fíjate que ahora yo necesito carro también. ¿Cómo ves? ¿Me lo puedes prestar? Eso es cobrar, ¿verdad? Entonces no te lo prestó, te lo está cobrando. No fue un favor. Fue un abono nada más para cuando se necesitara. Imagínate, ¿no? O sea, qué bárbaro. Hay gente así en la vida. Punto número 2. ¿Tienes lo mejor? Solo necesitas restaurarlo. Muchas ocasiones tenemos muebles que decimos, estos muebles ya los voy a tirar porque no sirven. Y lo único que necesitan es que le des una buena pintadita o que le puedan dar un buen color. O simplemente que le des otra forma. Los versículos bíblicos nos dicen que David recibió a su familia cuando estaba huyendo de Saúl. Y aparte Dios le manda un grupo bien específico. ¿Cuál es el grupo? Repítalo conmigo. Los afligidos, los endeudados y los que tenían una carga de espíritu. Irónicamente, David tenía que ser el jefe de ellos. Déjeme decirle, en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, pero en la nueva versión de las Américas, se lo voy a leer como dice. Todo el que estaba en apuros, escuche, apuros ya es un concepto más grande, ¿verdad? Todo el que estaba en apuros, y esto implica aspectos legales, o aspectos económicos, o aspectos personales, estaba en apuros. Todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos. Y con él había unos 400 hombres.
¿Qué se tenía que hacer con esos 400 hombres? Piense usted nada más que usted está en graves problemas, está siendo perseguido, está quizás llorándole, clamándole a Dios en una cueva y luego le mandan a 400 ingratos que están endeudados, están afligidos, están con carga espiritual o están en apuros o están descontentos, es decir, están enojados con el sistema, ahorita como por ejemplo con lo de la vacuna, ¿no? Hay un montón de enojados. Entonces, que te manden a todos los que están enojados y ahora tú tengas que tener la sabiduría de parte de Dios para poderlos guiar. Hay un grupo específico, ¿no?, que está en contra de la vacuna. Y hay otro grupo específico que está a favor de la vacuna. Y uno contra otro se dan. Esos son los descontentos. Imagínate que te los mande. Imagínate. ¿Qué harías con ellos? Inmediatamente esto nos da dos aprendizajes. Fíjense bien. Si David se sentía que estaba en problemas, ahora se da cuenta que existe gente que su condición está más grave que la de él. Aunque estés pasando tiempos difíciles, siempre Dios te está capacitando para que des consuelo a los demás. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? Muchas veces nosotros tenemos que ver gente que esté peor que nosotros para decir, esto no está tan mal. Pero esta segunda parte es todavía más sorprendente. Más sorprendente. Si estás pasando tiempos difíciles, Dios no te dice ponte a lamentarte, ponte a llorar, deprímete. Tienes razón. Estás enfermo, quédate en la cama, tírate. No, Dios nos está diciendo, si estás pasando tiempos difíciles, va a haber gente que tiene tiempos más difíciles y si estás en capacidad, ayúdales y dales consuelo, restáuralos. Les voy a dar un ejemplo ahorita. Abigail no se puede mover y no se podía mover. Pero dice que cada vez que veía a su compañera que no tenía un pie, decía, si ella puede moverse, yo me puedo mover. Yo puedo hacerlo. Puedo seguir trabajando. Muchas veces necesitamos la motivación de ver que alguien está más por debajo de la capacidad de nosotros o está, vamos a decir, más golpeado que nosotros para darnos cuenta que nosotros no tenemos nada. Y siempre tú vas a tener esa condición. Nosotros tenemos, por ejemplo, la oportunidad de bañarnos en una regadera, pero hay gente que va a tener la oportunidad de bañarse en un río. Nosotros tenemos la oportunidad de agarrar un jabón. Hay gente que va a decir, no tengo ni para el jabón. Yo estaba viendo un programa y en el programa decía la señora, es que no tengo para el jabón, aunque voy al río, pero está mugroso. Me quedo mugrosa. ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo me ponga un jabón para lavar. Dese cuenta que Dios nos está invitando, que no importa cuál es tu condición, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que pongamos nuestro esfuerzo para tratar de restaurar a aquellos que están más caídos. Es lamentable que muchos de nosotros, al contrario, especialmente en las iglesias, cuando estamos más caídos o cuando estamos caídos, lo que queremos es que nos apapachen. Es que me pasó esto, me pasó lo otro. Hermanos, y vengan hermanos y cúbranme. Y hermanos, pongan atención de mí. Cuando parece ser que la actitud tendría que ser al contrario. No importa que lo que estoy pasando yo. Sí, tengo que lamentarme. Claro que sí. Soy humano, tengo dolor. Pero ¿qué me dice Dios? Hay algunos que tienen más necesidad. Ayúdales. Con todo esto que hemos explicado, Spurgeon comenta algo bien hermoso. Dice, David en la cueva de Adulán es un tipo de Jesucristo. Despreciado y rechazado entre los hijos de Adán, pero finalmente les traía consuelo y restauración. Fíjese lo que está diciendo Spurgeon. Despreciado y rechazado por los hombres, pero les traía finalmente consuelo y restauración. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Nosotros despreciamos y rechazamos y recordamos a Isaías 53, pero Jesucristo nos trajo consuelo y salvación. Gloria a Dios por eso. Esto es una pregunta entonces que al final tendríamos que dejar en nuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer cuando nuestra vida está pasando
caos y aparentemente desorden, ¿debemos o no ayudar a los demás? Bueno, es clara la respuesta. David nos está diciendo, ayuda a los demás, no importa tu condición. A mí en lo personal esto me impactó mucho. Pensar que todas las presiones, angustias, enfermedades, todo lo que te esté pasando, David te está enseñando, si tú quieres verdaderamente ser un líder, y voy a hablar de esto, un liderazgo cristiano no es el que está en la iglesia, en el púlpito o que está dirigiendo una iglesia. Un liderazgo cristiano es aquel que le da la palabra de Dios a cualquiera que lo necesite, le da el consejo de Dios a cualquiera que lo necesite, porque Dios nos ha hecho líderes a todos. Dios no hace acepción de personas, algunos más responsables, a otros menos responsables, pero todos tenemos un liderazgo ante Dios. Por eso Dios no nos dice, vaya con todo el grupo, ¿verdad? No, vayan de 2 en 2 o vaya usted solo, pero vaya y dé testimonio. Y eso se le llama liderazgo, mis hermanos. Muchas veces confundimos el liderazgo con que es al que sigue la multitud. No, líder es aquel que le respeta a la gente. ¿Queda claro? Líder no es el que sigue la multitud, líder es el que respeta a la gente, porque ese respeto va a ser para siempre. Y ponga esto ahorita en lo que estamos estudiando. O sea, a David no era la cuestión de que hubiera puesto por Dios y como rey en ese momento, sino que la gente le respetaba. Yo le digo un consejo, ganes el respeto de la gente, no la autoridad. Porque la autoridad viene por sí misma. Usted va a tener fuerza en sus palabras cuando la persona le respete, no a nivel de autoridad, sino a nivel de ¿qué? De consejo. A nivel de intimidad. ¿Sí queda claro? Ahí es cuando usted realmente va a ganar. Cuando hay una preocupación mutua entre las personas. Ahora, no estoy dando este consejo para que usted sea líder, ¿ok? Estoy dando este consejo simplemente para que usted, cuando tenga problemas, siga capacitándose para ayudar a todos los desvalidos. O sea, no va a ser mejor que nadie. En algunas iglesias se dice, fulanito hizo esto y por eso tiene este nivel ante Dios, ¿no? No. Dios te puso para que a tu nivel tú le respondas a las personas que Él te pone. La pregunta es si le estás dando respuesta a Dios. Ahora, si usted se da cuenta, aquí David hace un paso de prioridad. Y esto es un consejo muy importante. Ante cualquier situación, usted y yo siempre vamos a tener que hacer prioridades. La primera prioridad de David, ¿cuál fue? La familia. La prioridad de David fue su familia. Es muy importante proteger a la familia y cuidar de ella, mis hermanos. Todo cristiano debe siempre enfocar esto como su primera necesidad. De hecho, en 1 de Timoteo 3, versículo 4 al 5, aunque está hablando de liderazgo, pero volvemos otra vez, líderes. Quizás algunos no estén de acuerdo conmigo en que cualquier persona puede ser un líder, pero aquel que guía es líder. Así que si una persona no conoce de Dios y usted lo está guiando, ¿qué es usted? Un líder, por lógica, ¿verdad? Dice, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, es decir, lo primero que tenía que hacer David era organizar su casa. La familia siempre debe estar unida, mis hermanos, independientemente de las condiciones o de las guerras internas que tengan. Permítame hacerle el siguiente comentario. ¿Sabe cuál es el fracaso que tienen muchos ministros de Dios? Llamados por Dios. Que sus cónyuges, sus hijos, sus hermanos, sus padres se burlan de ellos o no les apoyan. Debemos de trabajar juntos siempre para mostrarle al mundo como familia que tenemos esa unción de parte de Dios en nuestra familia, para que vea la gente que tenemos ese real testimonio de parte de Cristo y que realmente vivimos en Cristo nuestra vida. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos desunimos y luego dicen, ¿cómo que es una familia cristiana si la mujer se pasa hablando del hombre, el hombre de la mujer y los hijos se pasan hablando mal de sus padres? ¿Cómo que es una familia cristiana? ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos a eso? Y se da mucho. Pero leamos nuevamente el versículo 3
del capítulo 22 y dice, y se fue David de ahí a Mispat de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fíjense qué claro lo tiene David. No me puedo llevar a mis padres porque no sé qué es lo que Dios va a hacer de mí. Estoy seguro que si David hubiera sabido cuál era el paso que Dios le iba a dar, él hubiera llevado a sus padres con él. Pero ¿qué es lo primero que hizo? Asegurar a sus padres. No sé si lo ha pensado, no sé si lo sabía, pero este es el único pasaje bíblico en que Isaí, padre de David, aparece asociado con su madre. De aquí podemos deducir o refutar varias ideas que se nos predican en el púlpito, de que David era un hijo bastardo, o era concebido en pecado por infidelidad de su padre. Por eso estaba ahí con los borreguitos, porque era alejado, porque era el hijo bastardo. No. Aquí nos están diciendo muy claramente las escrituras que quien llegó con Isaí fue ¿quién? Su madre. Nunca está diciendo llegó con la concubina y con la otra, ¿verdad? Y obviamente Isaí es considerado un hombre recto. De hecho, se dice de Isaí y no de David, es de donde vendrá el Mesías, si se dan cuenta en las escrituras. O sea, a ese nivel se le eleva a Isaí. O sea, no dice de David vendrá el Mesías, no, dice de la rama de Isaí vendrá el Mesías. Imagínense para que la Biblia hable así de una persona. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos ponemos a veces a decir, no, es que el Isaí era bien infiel y andaba con otras mujeres y por eso David tuvo o fue concebido en pecado? Por eso el Salmo 51 dice, yo que fui concebido en pecado. Por favor, no haga ese tipo de conjeturas si no ha leído completamente las escrituras. No solamente aquí, sino que vemos que llegó Isaí, su madre y también sus hermanos, mis hermanos. No dice cuántos hermanos llegaron, ¿verdad? Pero venían sus hermanos. De aquí podemos recordar algo que es muy importante. Para nosotros como cristianos debemos de honrar siempre a nuestros padres. Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Te estás dando cuenta? David quería que la seguridad de sus progenitores fuera su prioridad. Muchos de nosotros estamos viviendo ahorita fuera de nuestra tierra, estamos en el extranjero. Podemos aprender aquí de David que es algo muy importante que nuestros padres, nuestros progenitores tengan toda la seguridad posible y estén respaldados financieramente y tengan los cuidados correspondientes cuando uno está fuera de su casa. Sé que te va a sonar duro, pero hay muchos que se olvidan completamente de sus padres porque están aquí en los Estados Unidos. Hay muchos que se olvidan totalmente de sus hijos porque están aquí en los Estados Unidos. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Permítame decírselo de esta manera para no ser tan fuerte. Que tú tienes que encargarte de que tus progenitores estén bien. Algunos ya no los tenemos, otros sí los tenemos. Tenemos que encargarnos de que nosotros podamos saber que nuestro padre y nuestra madre estén bien. Permítame pasar otro detalle. La palabra dice que vinieron aquí sus padres y sus hermanos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que David andaba huyendo y ellos sabían dónde estaba? Ojo, es muy importante. Por supuesto, David tenía comunicación con su familia y esto también tira el mito de que David se desprendió de la familia, no quiso saber más cuando ya él estaba haciendo su ministerio. No, esto refuta esa idea. David nunca se desprendió de su familia y David protegió a su familia. Imagínense, si no sabía proteger a su familia, ¿cómo iba a proteger a un pueblo? Y voy a decirlo, no protegerlo, voy a utilizar otra palabra, guiarlo. Porque la protección viene de Dios, obviamente. ¿Usted tiene un nivel de comunicación con su familia? ¿Realmente tiene un nivel de comunicación real con su familia? ¿Su familia sabe cómo está? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo la está pasando? ¿Usted sabe cómo la está pasando su familia?
Bueno, si no es así, hoy es tiempo, porque la Escritura nos está enseñando que es importante establecer un nivel de comunicación con la familia. Y déjeme decirle, no solamente a nivel superficial, le mando un WhatsApp, un Instagram, le mando un corazoncito, una sonrisita, un me gusta y ya estuvo. No, lo que la Escritura nos está diciendo es que agarremos un nivel de comunicación para saber cómo se encuentran nuestros familiares. Tú no sabes si estás mejor o peor que ellos. Muchas veces vas a estar peor que ellos, ¿verdad? Que mucha gente te dice, tú estás en el norte y tú tienes muchos dólares. A veces tú no sabes que yo no tengo ni $5, pero sin embargo Dios me da de comer. Y a veces tengo que decirte cuando me preguntan, es que allá se gana mucho. Déjame decirte que no. Aquí ganas para pagar la renta y tus gastos, al igual que es en México, en El Salvador, en otros lados. La opulencia o la riqueza solamente vienen del Ser Supremo que es Dios y Él sabe si te la va a dar. Y te la va a dar aquí en Estados Unidos o te la va a dar en México o te la va a dar en El Salvador, en Cuba, donde estés. Si Dios quiere que tú tengas riqueza y mucho financiamiento, económicamente hablando, Dios es quien se va a encargar de dártelo. Pasamos al punto B entonces, sus soldados. Sus soldados. Y como se los dije hace rato, David no los reclutó. Le voy a preguntar, ¿se ve que aquí David pidió a Dios que le mandara soldados? No, ¿verdad? Ahora, le voy a ser sincero. Si usted le pidiera a Dios que le mande los soldados, ¿cuáles soldados le pediría? Pues los mejores, los más entrenados, los que tengan más valentía, ¿verdad? Pero vemos en la historia de Gedeón que Dios no le gusta que le den la honra y el triunfo a otros, sino que le den la honra y el triunfo a él. Y dijo, de 26,000, ¿sabes qué, Gedeón? Solamente necesito 300. En este caso, ¿cuántos fueron los soldados que mandó? 400. Y dice más adelante en la Escritura que David terminó con 600 hombres valientes. Y solamente 300 eran los que iban con él a los cultos mayores. Note eso. Esos 300 eran los escogidos de David. Sus soldados. Lea otra vez el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Te hago una pregunta. ¿Estás alerta? ¿David fue puesto por líder porque tenía más problemas que ellos? ¿O fue puesto por líder porque tenía capacidad para guiarlos a ellos a resolver sus problemas? Sí, porque el líder es el campeón de todo, ¿verdad? Bueno, en este caso el campeón de todos los problemas era David. Pero obviamente esa no es la respuesta. La respuesta es que David fue puesto por líder, primero porque ya había sido ungido por Dios. Y segundo, que es lo importante, porque David tenía una capacidad de parte de Dios para poder ayudarles a resolver los problemas. Fíjense, se los voy a decir de esta manera. La Biblia nos está diciendo que David tenía hombres heridos no calificados. Se lo repito. David tenía hombres heridos no calificados. El respaldo entonces fue enviado por Dios. Pero ese respaldo que fue enviado por Dios en la mente humana, en la sabiduría humana, usted pudiera decir, Dios le mandó todo le defectuoso. Usted cuando compra las cosas chinas, ¿no? Que saben 99 centavos, va a ser la misma función que probablemente el que vale $100. Probablemente por un rato sí, pero lo defectuoso se va a quebrar. ¿Sabe usted que el de 100 vale más? Entonces, ¿por qué Dios me mandó uno de 99 centavos cuando ocupo uno de 100? Bueno, porque no era el material. El material era de 100, solo había que restaurarlo. Había que ponerlo listo para que trabajara con todo su potencial. Posiblemente las motivaciones humanas serían muy cortas, muy pequeñas. Y dirías, ¿por qué tengo que luchar tanto en la vida? ¿Por qué tengo que venir con este David? Si yo tengo deudas, si estoy deprimido, si tengo problemas, si tengo situaciones con mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me manda aquí? Pero cuando tú ves a David y todos sus problemas, ¿qué dirías? Imagínate que tú tienes una deuda. Y ahora ves al rey más pobre del mundo. Escúchame, el rey más pobre del mundo. No tenía nada,
Vivía en una cueva. Y esto nos lleva a participar cuando Jesús dice muy claramente que le viene a decir, te quiero seguir, Señor. Y dice, oye, no tengo dónde recostar mi cabeza, ni siquiera una piedrita. Así estaba David. En ese momento era el rey más pobre del mundo. ¿Qué le podía ofrecer ese ejército? Nada. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? Nada. ¿Cuál sería tu motivación cuando tú estás viendo que tienes al rey más pobre del mundo? Pues déjame ayudarle a trabajar para que este rey pueda realmente tener algo de capital, ¿no? Y dices, pareciera que yo estoy muy endeudado, pero él está endeudado más porque él tiene que dirigir un reino, tiene que tener una fortuna y no la tiene. O sea, tiene una deuda más grande porque no ha podido tener, vamos a decirlo en este momento, el tesoro nacional. No le han llegado las inversiones. Está quebrado, está en bancarrota. Y si tú ves una persona en bancarrota y tú debes $100, ¿qué dices? No, pues no debo nada. Y note lo que le estoy diciendo. Ahora empiezas a ver al revés. Cómo la persona que tenía un problema voltea a ver a David. No solamente con la honra, con el liderazgo y con la motivación de decir, esta es una buena persona, un buen guerrero, un buen trabajador, un fiel de Dios. Sino que ahora lo empiezas a ver y dices, wow, también tiene necesidades. Escuche. Si usted una vez Dios lo llama al ministerio, no oculte sus necesidades. Usted también tiene necesidades. También come. También duerme. También viste. También tiene familia. También tiene necesidades. No es usted el imparable, ¿verdad? No es Dios. Aprendan esto. Todas las personas, mis hermanos, todas, siempre tienen un potencial. Y si este potencial es guiado por Dios, déjeme decirle que esto es grande. El ejército de David no existía, pero Dios le dio la materia prima para que trabajara con ellos. Es diferente cuando Dios te da las cosas totalmente a cuando Dios te invita a que tú trabajes para que las tengas. Y ya lo hemos visto. Les doy un ejemplo claro. A Adán le dio todo. Adán no tenía más que administrar. Y estaba en el paraíso, ¿verdad? Tranquilo, relajado. Lo único que tenía que hacer era contar animalitos, ponerles nombre y cuidarlos. Cayó. Pero a Noé no le dijo, ahí te va el arca. ¿Qué le dijo? Trabaja por ella 120 años. Entonces parece ser que existe una diferencia cuando Dios nos da todo a cuando Dios nos pone a trabajar por ello. Si tú cargas agua, si la estás cargando, sabes el esfuerzo que llevas o que tienes que hacer para cargar esa agua. Pero si alguien te la pone en tu casa, no te diste cuenta cuánto sudor tuviste que derramar para llevar esa agua a tu casa. Así que es muy importante que veamos ese punto, mis hermanos. Dios le provió con la materia prima, nunca le dio al ejército depurado. Ahora yo quiero decirte esto, y sígueme, 3 puntos sencillos. ¿Es una tarea fácil llevar a una persona afligida y amargada a ser un creyente fiel a Dios y un soldado de Jesucristo? No, no es fácil. Necesitas sabiduría y el poder de Dios. Pero David lo hizo. David hizo que la persona afligida y amargada después estuvieran adorando a Dios. Y esto nos lo demuestra cuando hemos estudiado algunos salmos, los de ascensión especialmente, que iban antes de la guerra a ofrecer sus holocaustos, sus oraciones, para que Dios escuchara su oración y les diera el triunfo. Toda esta gente iba y honraba a Dios primero, especialmente el rey. Entonces, imagínense que esta gente que estaba simplemente separada de Dios, quizás hasta con alguna peleita con Dios, ¿por qué estoy en esta condición? Que esta gente se restaure y deje de estar afligida y amargada. Tremendo, ¿verdad? Esto nos recuerda también que entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó a sus discípulos, ¿a quién? A los trabajadores, a los ignorantes, a los que no conocían nada de la ley. Los discipuló y los hizo que estas personas estuvieran listas, ¿para qué?
para el trabajo del evangelio. Porque la escritura ya lo hemos leído muchas veces, pero hay que volverlo a leer porque es importante que siempre se nos quede en el corazón. En 1 Corintios 1, versículos del 25 al 31 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. A ver, dígame, ¿cómo estaban toda la gente que eligió Dios para David? Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un pensador expresó este respecto. Líderes, no menosprecies a nadie que el Señor ponga delante de vosotros. Dios es capaz de levantar hasta el más pequeño por medio de su dirección. ¿Se dan cuenta que David no despreció lo que le mandó Dios, sino empezó a trabajar con ellos? Continuamos con este mismo tema entonces. David pudo hacer que los deudores pagaran sus deudas para que estuvieran bien, siendo irreprensibles ante la sociedad y como ejército pudieran representar a su país. La palabra de Dios nos instruye que debemos de pagar nuestras deudas. Romanos 13, versículos 7 al 8 dice, pagad todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y nótese que no está hablando nada más de pago de dinero, No podemos ahorita profundizar en este versículo, pero note que no está hablando nada más de dinero. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En su tiempo personal usted vea qué es lo que se tiene que pagar, porque dice tributo, impuestos, respeto y ¿qué? Y honra. Probablemente hemos olvidado darle la honra a cierta gente también. Y no es porque le estemos quitando la honra a Dios, ¿ok? No confundamos. La mayoría de los deudores, mis hermanos, generalmente van a enfrentar problemas familiares, enfrentan divorcios, enfrentan problemas físicos por el gran estrés que manejan. Incluso algunos de ellos pueden enfrentar hasta el suicidio. Fíjese que David no necesitó de un psicólogo para restaurarlos. Quizás lo único que necesitó David, porque eso no lo dice la Biblia, fue mostrarles cómo servirle a Dios, cómo alabarle a Dios, cómo estar en oración con Dios y cómo estar en la presencia de Dios. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Si está usted todo caído, ¿cómo usted le inyecta el entusiasmo a personas que están rotos del corazón, rotos de su economía y rotos de sus convicciones? De aquí sale lo más importante, que es tener el hambre espiritual para seguir a Dios. Debemos de tener hambre espiritual para seguir a Dios. Paradójicamente, entonces, mis hermanos, al tiempo que David restauraba a las personas, también estaba formando el ejército que necesitaba para su propia defensa. Note, llegó a la cueva de Adulán solo, perseguido, rechazado por el mundo, rechazado por Saúl, criticado por el mundo, criticado por Saúl, y salió con un ejército de 400 personas, y después se le necesitarían 200 más. Paradójicamente, el trabajo de David, ¿cuál fue? El empezar a establecer un ejército para su propia defensa. Quiere decir que en este momento Dios le estaba mandando el mensaje muy claro. David, te estoy dando la oportunidad de ahora sí defenderte con fuerza ofensiva, con fuerza de armas, y te puedas defender
con hombres también. Un ejército que era casi invencible. David tuvo el ejército más fuerte de Israel, les vuelvo a mencionar. Nunca causó un solo desorden al pueblo de Israel. Nunca causó una sola división. Nunca causó una sola guerra entre las mismas tribus. Aún teniendo el ejército más fuerte y pudiendo derrotar a Saúl. Nunca lo hizo. Quiere decir que cuando tienes lo más fuerte, no necesariamente significa que es para destruir a los demás, sino es para saber administrar lo que tienen los demás. Mis hermanos, como usted se dando cuenta, la iglesia es un hospital para sanar por medio de la palabra de Dios. Si los reclutas sanan, se mantendrán fieles y se multiplicarán. Voy a volverle a repetir. Si los reclutas sanan, se mantendrán fieles y se multiplicarán. Estarán listos para el servicio. En algunos lugares de drogadictos, entran drogadictos, los sanan. Ya que están sanados los drogadictos, esos mismos drogadictos dan servicio a otros drogadictos. Les dan el evangelio, les enseñan de Cristo, para que estos, cuando sanen nuevamente, hagan a otros más y ayuden a otros más. Esta es la idea en la cual estamos plasmándolos en el ejército de David. Habría que dar sanación, aprender a tener sanación, pero también prolongar esa sanación a los demás, multiplicarse. El ejército de David entonces tenía la característica de mostrarnos que debemos de trabajar siempre por el prójimo, no importa la situación, porque necesitamos ayudarle a restaurarlos. David tenía entonces 400 hombres anestesiados. Vean lo que le estoy diciendo. David tenía 400 hombres anestesiados. ¿A qué nivel? Físico, mental, espiritual. David tuvo la capacidad de inyectarles a Dios en sus vidas para que fueran restaurados y fueran al servicio no solamente de Dios, sino también de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros trabajadores o con nuestros jefes. Posiblemente muchos están con anestesia espiritual. Hay que inyectarles nuevamente a Cristo. Hay que inyectarles nuevamente la necesidad de buscar a Dios. Esta es la real figura de Cristo. Cristo vino por nosotros, para todos los que estábamos cansados y trabajados, y nos hizo descansar. Y nos hace descansar. Cristo vino por nosotros para buscar a todos los que se habían perdido. Cristo nos restauró, nos dio restauración en nuestra relación con el Padre. Cristo nos limpió del pecado. Cristo no nos dejó huérfanos. Cristo nos quiere en su ejército sanos espiritualmente, al servicio de Dios. Piense esto, el ejército anestesiado que Dios le dio, cuando se le inyectó la restauración, no solamente se quedó en 400, aumentó a 600 y perpetuó la paz de Israel por todo el periodo de reinado de David. Así que mis hermanos, espero que hoy salgamos con la convicción de que probablemente, aunque tengamos problemas, algunos van a tener más. Que nos podemos inyectar espiritualmente y decirle a Dios, llénanos, Señor, para poder también darle a otros. Y especialmente decirle, Señor, restáuranos si en algo andamos mal, para que podamos también servirte a ti y servirle a nuestro prójimo. Que seamos soldados de tu ejército. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que no nos sintamos débiles, sino que nos sintamos fuertes porque tú estás con nosotros. Ayúdanos que en nuestra debilidad humana podamos ver tu luz. Que la vida espiritual no la veamos como algo lateral, sino que algo central que está en nuestra vida.
que podamos llevar tu Espíritu Santo a todos, Padre Celestial. Sabemos que tú eres el que lo envía, pero podamos llevar esa palabra que está escrita en la cual es el Espíritu Santo de Dios representado. Ayúdanos, Padre Celestial, a limpiarnos. Si somos deudores no solamente en el área económica, sino somos deudores a ti, Señor, ayúdanos para buscarte más y poder también trabajar en tu obra, Padre Celestial. Que si somos deudores a alguien más porque no hemos puesto la atención suficiente o le hemos rechazado, ayúdanos, Señor, para poder ayudar a esa persona a restaurarse. Sabemos que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro perpetuo socorro. Sabemos que tú eres nuestro escudo, Señor, nuestro lugar de descanso. Ayúdanos, Señor, a que en fe realmente lo vivamos. Gracias, Señor. Te pido en nombre de Cristo Jesús por cada uno de los hermanos. Amén, amén y amén.